Desde la muy noble, leal, pacífica, hermosa, asísmica, por ventura de Dios, ciudad de Monterrey, Nuevo León, los saludo, compañeros y amigos. Estamos en el horario de la entrevista de Antonio Lomas, pero ahora Antonio Lomas tuvo que hacer fila porque resulta que tengo el honor de que mi amigo Carlos, que viene de el bello puerto de Veracruz, ese rinconcito donde empezó la patria, compañeros. O sea, donde hacen sus nidos las olas del mar. Y aparte donde hacen sus nidos las olas del mar, según Agustín Lara. Porque él tenía mucho interés en que platicáramos. Él tiene un esquema también de emisión. Es gente de medios, gente ligada, interesada en las cosas de la política. Y yo le quiero pedir a él, pues, que hagamos un ejercicio extraño en el que de pronto intercambiemos los roles, sí, entre quien entrevista y quien responde alguna pregunta. Pero por lo pronto lo que le quiero pedir es que se presente. Salvador, como dices, yo vengo del puerto de Veracruz. Te voy a dar 3 razones por las que estoy aquí en este bello Monterrey. La primera era conocerte en persona, porque realmente soy un fan, un seguidor de tus programas. Para mí eres uno de los más objetivos analistas de lo que estamos viviendo electoralmente. La segunda razón por la que te visito es la situación esta de Massive Caller en cuanto a encuestas. Bueno, para que la gente sepa, Salvador Borrego, parte de su actividad es seguir estudios demoscópicos, vamos a llamarle, encuestas para que nos entienda el público en general. Entonces él desde hace 40 años trabaja los estudios demoscópicos con un sistema diferente al tradicional que estamos acostumbrados. Yo me ha tocado ver sus gráficas, que realmente a veces me pierdo entre tanta rayón, pero realmente para mí es una gente muy objetiva en cuanto a sus estudios que hace, asimismo en cuanto a sus comentarios o análisis político. Es de los que dice, a mi edad ya me vale madres todo y puedo opinar como yo quiera. Por eso se me hace una persona muy interesante a quien conocer y quise venir hasta Monterrey para conocerlo. Y como tercer punto, Salvador, traigo la inquietud de qué está pasando con las encuestas, Salvador. El trabajo de encuestador parece que se ha depreciado, la gente no confía en ellas. La gente piensa que todo encuestador se vende, que la encuesta sale a favor de quien paga. Y yo no creo que sea así. ¿Por qué? Porque hay gente muy seria en la industria que para mí lo más importante que debe proteger una empresa es su prestigio. Claro. Y si salen completamente mal los datos que dan estas empresas, va disminuyendo ese prestigio, esa asertividad, podríamos decirle, ¿no? Entonces, ¿qué opinas tú de esa degradación de la labor del encuestador? Bueno, pues vamos a empezar con ese tema, ¿sí? La verdad es que es un asunto que tiene muchos aspectos y es muy peliagudo, ¿sí? Para usar un término técnico. A ver, las encuestas fueron evolucionando a lo largo de los años. ¿Sí? ¿Qué pasó? Que no te tape la camisa. Ah, sí. La encuesta ha ido evolucionando. ¿Sabes quién hizo la primera encuesta? ¿Sabes a quién le debemos las encuestas en el mundo? Al primero que se le ocurrió, quitando pues a Jesucristo cuando dice, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Sí? Si quitamos eso, porque si de ser así, entonces tendríamos que atribuirle pues a Jesucristo la idea pues de las encuestas, de encuestar. Pero me traes más café, por favor. Sí. Ay, perdón. Sí, este es el que sí te puedo llamar, gracias. Sí. Entonces, claro, no cualquiera puede hacer esa pregunta, ¿verdad? Pero yo no hago esa pregunta, no voy a decir que vayan a decir que soy puro cabrón, ¿verdad? Pero Jesucristo sí, ¿no? Sí lo podía hacer. Y entonces le dice, pues, que tú eres el Cristo, ¿no? Pero el punto aquí es que el primero al que se le ocurrió en el contexto, digamos, bueno, por ahí se cortó la comunicación.
Sí. A pesar de que estamos con los datos, curioso. Pero bueno, te decía, en tiempos de la Comuna de París, a Carlos Marx se le ocurrió saber cómo estaba la gente, los trabajadores, la clase trabajadora, pues en relación a sus empresas, cómo se sentían tratados, etcétera. Y fue una encuesta por correspondencia. Claro, fue la primera, muy sesgada y todo eso, pero finalmente la idea ahí se quedó. Gracias. Luego retomó, agua también, por favor, natural. Luego retomó la idea Max Weber, sí, para indagar un poco sobre cuestiones de la ética protestante, sí. Y luego de pronto se brinca pues el océano y llega a los Estados Unidos, porque la revista Reader Digest, que aquí en México la conocemos como Selecciones, pues se puso a hacer encuestas, a preguntarle a la gente por quién iban a votar, y entonces fue una cuestión impresionante, pues imagínate en 1920, 24, que de repente ante la gran incertidumbre de quién va a ganar la presidencia de Estados Unidos, un periódico o una revista en este caso dijera, va a ganar fulano, y gana. Más o menos en qué época fue 1920. ¿Recuerdas quiénes competían en Estados Unidos o no? Recuerdo quiénes competían en 1936. Sí. Hermosa. Hasta luego. Mira, oye, ya que te asomaste para que vean de qué hermosa estoy hablando, compañeros y amigos, la bella Carlota Vargas. Sí. Hasta el puerto de Veracruz. No, quiero que nos visites. Allá viví yo un rato. Ah, muy Sí. bien. Viví 2 años y medio. Era maestra de la Facultad de Economía de la Universidad Veracruzana. Órale. ¿Jalapa o Veracruz? Jalapa. Mira, ¿cuántos años estuviste allá? Más fresco, ¿no? En Jalapa. 2 años y medio. Órale. Mira qué Casi padre. 3 años. Mira qué padre. ¿Qué clases viste allá? Macroeconomía, microeconomía y comercio internacional. Órale. Qué padre. Y ahora es política aquí en Monterrey, Ha sido política toda la vida. toda la vida. Sí. Por puras intrigas políticas. Por puras intrigas. No ha sido gobernador. Nomás por eso. Nada más por puras intrigas. Por aquello del qué dirán, como dicen. Compañero y amigo. Que Ya le vaya está. muy bien, señor. Sí. ¿Nos vas a acompañar el miércoles? No. ¿Para qué le quitamos mérito, reflejo a la estrella? Tú eres una personalidad. Por eso. Estés ahí. Muy bien, gracias. Sí. Bueno, vino un pequeño corte Sí, comercial. un corte comercial. Bueno, estábamos entonces en que, En imagínate Estados en Unidos. 1924 que alguien dijera, pues era casi mágico, y luego el 28 y el 32, o sea, y entonces en el 36 sucede algo muy interesante que marca mucho de la historia de las encuestas, porque un señor que se llamaba George Gallup dice, esas encuestas que está haciendo el Reader Digest están mal porque no están teniendo una adecuada representación algunos grupos, porque sus encuestas son telefónicas. De ahí se estigmatizó, a partir de 1936 se genera una estigmatización respecto a las encuestas telefónicas, ¿sí? Y entonces pues no corresponden. En realidad el marco muestral era la gente que tenía teléfono, la gente que estaba suscrita a la revista, la lista de propietarios de automóviles, o sea, sectores que tenían dinero. La pregunta entonces es, ¿y si la encuesta estaba tan mal hecha, por qué acertaba? Bueno, pues resulta que nada hay más mal hecho que una elección. Aunque todo el mundo defiende las elecciones y defiende eso como el ideal democrático, primera afirmación, sí, nada hay más antidemocrático que una elección. Sí, A ver cómo está eso. Nada. Pues, vamos, la urna no refleja el sentir popular, nunca lo ha reflejado. Está sesgada la información. Nada hay más antidemocrático que una elección, ¿sí? Aunque se defienda por las capas intelectuales y muchas élites que finalmente han visto ahí una condición favorable a ellos. ¿Por qué? Pues porque las élites son las que en general desde aquella época han sido representadas, los que toda la vida jugaron a la democracia. ¿O a poco en la incipiente democracia ateniense los esclavos votaban? ¿O las mujeres? No votaban. No votaban. Inclusive he escuchado una teoría últimamente
que para hacer las encuestas realmente hay que hablar con los líderes de opinión de cada lugar. Yo no estoy de acuerdo tampoco en eso, pero ahorita lo vemos. A lo que voy pues es a lo siguiente. Nosotros teníamos una elección donde le preguntábamos en la encuesta a los ricos y los que iban a votar eran los ricos y los pobres no iban a votar. En esto quiero ser muy enfático porque va a tener una relación muy directa con lo que vamos a vivir este 2 de junio que sigue. Entonces, ¿qué sucede? Pues que la gente pobre se inhibe de votar y entonces esas encuestas mal hechas, sí, coincidieron con una elección que también está mal hecha. O sea, mal hecho con mal hecho. Sesgado con sesgo. O sea, yo me sesgo en un sentido y la elección también. Este es el momento donde nos ponen unas mañanitas horribles cantadas por Vicente Fernández, ¿sí? Teniendo las de Pedro Infante, que son mejores, pero bueno, ¿sí? Es uno de los pecadillos que tiene este restaurante. Música de fondo. Sí. Bueno. Entonces, el punto es, resumiendo, la encuesta estaba mal hecha, pero el sesgo que tenía esa encuesta era en el mismo sentido que el sesgo que la propia elección tenía, porque los pobres no iban a votar. ¿Qué sucede en ese año que menciono de 1936? Los candidatos eran Franklin Delano Roosevelt por el Partido Demócrata y Landon por el Partido Republicano. El Reader Digest decía que iba a ganar Landon de calle. El republicano. Así es. Y Gallup dice que no, que la encuesta está mal hecha y que el que va a ganar realmente es Roosevelt. Y resulta que gana Roosevelt y surge Gallup a la fama en 1936. Ahora bien, la pregunta es, ¿por qué antes salieron bien las encuestas del Reader Digest y ahora no? Pues porque esa vez los pobres sí fueron a votar. ¿Y por qué fueron a votar? Pues porque estaban agradecidos con Roosevelt, que tenía el New Deal en su apogeo. Que acaba de pasar la depresión de los 30. Así es. Y entonces, ¿qué sucede? Pues que Gallup surge a la fama, el 36, el 40, el 44, reina Gallup, pero el 48, usando términos técnicos, Gallup da las nalgas, sí. Y desde entonces las ha estado dando, pero hay como que trata un poco de disimular, ¿sí? ¿Qué sucede? Pues que el muestreo de cuotas, que es lo que él estableció, que es un muestreo donde dice, en mi muestra debe de haber más o menos la mitad de hombres y mujeres, porque en la población más o menos así están esas proporciones, la distribución de edades, de nivel económico, de grados educativos, de raza, etcétera. Eso es lo que él llama muestreo de cuotas, la cuota negra, la cuota hispana, la cuota blanca o la cuota pobre, etcétera. El problema es que ya para el 48 la sociedad estadounidense se había hecho ya muy compleja y ya no era tan fácil determinar que alguien fuera a votar porque fuese negro. Había negros que eran ricos. Muy clase media, digamos, se volvió. Okay. O sea, con la evolución de pronto hubo negros que se hicieron ricos. Sí, alguna vez cuenta la leyenda que Ronald Reagan, siendo presidente, le dijo a Michael Jackson, he hecho mucho por tu gente, Michael. Dijo, qué bueno, ha ayudado a los negros. Dijo, no, te hagas pendejo, he ayudado a los ricos. O sea, tú eres más rico que negro. Y luego con el tiempo hasta dejó de ser negro, ¿sí? El punto aquí es que en el 48 se detecta una insuficiencia de la idea de Gallup, que no es mala, es bueno tener ese balance, de ahí sale la representatividad, pero queda limitada. Y surge el muestreo aleatorio, el muestreo que da un balance razonable a todas esas cosas que son interesantes y que las podemos tener a la vista, pero también a todas las cosas, muchísimas más, ¿sí?, que no están a la vista. Imagínate que hay un gen que de algún modo te predispone a estar en contra de las figuras de autoridad. No sabemos ni si existe ese gen, ni si existe, no sabemos qué porcentaje tenemos, pero lo que sí te puedo asegurar es que si ese gen existe y tiene un 3% en la población, en mi muestra, si es aleatoria, va a estar más o menos un 3%. Esa es la magia. Yo por eso cuando me dicen, oye, ¿de dónde sale el azar? Pues es todo un misterio. O sea, el único sospechoso que tengo de estar detrás del azar, en función de
todas las bendiciones que nos ha dado, esto es lo que menos nos ha dado el azar, o sea, los enfoques estadísticos, probabilísticos de los fenómenos naturales, ¿sí? O sea, la física, el contento que tenemos hoy de la ciencia, descansa en eso. O sea, nosotros con la física, que no utilizaba este tipo de cosas, pues llegamos hasta la ley de gravitación universal de Newton y ahí nos detuvimos. No le gustó a los físicos esto, si el mismo Einstein dijo, no chingues, si Dios no lanzó los dados cuando hizo el universo. Pues sí, cabrón, pero así tenía que ser, ¿sí? Y entonces, se abren muchas puertas con esto. Entonces, cuando yo digo, me pongo a pensar, bueno, ¿quién está detrás de la aleatoriedad? De lo aleatorio, ¿no? Y entonces me tengo que ir a Proverbios 16:33, si es que no me equivoco, cuando dice ahí, las suertes, en la Biblia los dados se les dice las suertes. Las suertes se pueden tirar en cualquier regazo, pero el resultado es voluntad enteramente de Dios. O sea, yo creo que el que está detrás de ese regalo tiene que ser una figura lo suficientemente grande para la dimensión de ese regalo. Una figura suprema. Y yo no encuentro a nadie más que a Dios, ¿sí? Entonces, ahí surge en el 48. Pero Gallup ya era famoso. El gran pecado de Gallup fue no decir en el 48, señores, estoy muy contento porque la idea mía sigue estando vigente, quedó limitada. La aleatoriedad, las muestras aleatorias son lo que nos garantiza una mejor condición y vamos a utilizar ese esquema. No lo hizo. Se puso a meterle dinero para tratar de justificar su pendejada. ¿Sí? Y todavía es fecha. No se quiso adaptar al cambio de la sociedad. No tuvo la decencia intelectual de decir que eso estaba equivocado. Sí, chingue a su madre Gallup. Pero él necesitaba porque el daño que nos ha hecho, ha sido terrible. Mira, hoy en día tú vas a una universidad de prestigio y te encuentras que les enseñan esas pendejadas. Y luego, ¿qué pasa? Pues que las andan aplicando. Y luego, ¿qué? Pues tengo que estar yo explicando por qué chingados están mal las cosas que se están haciendo y cómo convences a una persona que estudió en la mejor universidad del país, algunos piensan que hasta del universo, y les enseñaron esa pendejada. Es bien difícil. Mira, a mí me han invitado a dar clases, por ejemplo, a TEC de Monterrey, en posgrado. Ok. Estadística, encuestas, sí. Tengo un grupo ahí presencial que llaman, muchachitos recién egresados, y otros que están desparramados en todo el país, en lo que es las clases, pues, a distancia, sí, maravillosas. Hay una cámara arriba que le llaman cámara cenital, de cenit, ¿sí? Que proyecta lo que tú tengas sobre el escritorio. Entonces, tú puedes, por ejemplo, en lugar de ir al pizarrón a hacer un garabato, pues se le proyecta la imagen y ahí le haces comentarios. Es una maravilla. Así es, bueno. Escritorio. De repente, me dan un libro de texto, ¿sí? Y empieza con esas cosas. Yo le tengo que decir a mis alumnos, miren, el autor de este libro está muy pendejo. Es famoso, pero es un pendejo, ¿sí? Gallup. No. El autor de lo libro de metodología. Esto está equivocado, esto les explico por qué. Por favor, no le hagan caso. ¿Sí? Esto de aquí para acá es basura. Esto es lo que estoy explicando. Los muchachitos que están ahí recién egresados, pues están contentos. Porque ellos simplemente, mira, estaba equivocado. Y a lo mejor hasta les da risa que yo les diga, este juego es un pendejo, ¿sí? Luego le escribo al autor, le digo, oye, esto está mal, mira eso. Y en lugar de arreglar, me ponen ahí en la lista ahí como que yo soy un asesor de ellos. Le digo, no chingues, pendejo. Yo lo que quiero es que arregles el desmadre que traes, no que me des fama a mí, yo no necesito eso, ¿sí? Pero bueno, esa es otra historia. A lo que voy es a que hemos generado en el mundo un problema porque subsisten formas equivocadas de hacer encuestas. Y no solamente subsisten, sino que se refuerzan en las aulas académicas, en las aulas universitarias. Es un gran problema y es muy difícil de resolver. Yo he estado en universidades privadas y he tratado de arreglar eso, ¿sí? Y los profes se amafian, se cierran porque están en una zona de confort, ¿sí? Un día un rector me dijo, que me invitó a otra universidad, me voy a decir la UDEM, ¿sí? La Universidad de Monterrey. Me dijo, oye, pues, tenían ahí una bronca, ¿sí? Y me contrataron. Me dieron la máxima categoría como profesor, yo lo agradezco. Y lo primero que me dice el rector es, me dice, oye, Salvador, ¿qué hacemos? Y le dije, lo primero que tenemos que hacer, le dije al rector, es no enseñar mentiras. O sea, una universidad no se puede permitir enseñar mentiras.
Y entonces, muy bien. ¿Qué sigue? Pues vete al entramado institucional, vete a la academia, júntate con los maestros de la academia, explícales el problema, y entonces, ¿qué hace la academia? Te escucha y te dice, muy bien, vamos a ver eso en la siguiente reunión. Todavía no la convocan. O sea, cuando alguien no tiene la razón, o cuando alguien está en una situación de inferioridad, por alguna razón, la fórmula mágica en este país es hacerse pendejo. Hacer nada. Sí, hacerse pendejo, ¿sí? Como Batis, que le dicen, oye, ¿es cierto que diste ese permiso, esa cosa, esa variación que cambiaste ahí, que lo que era un suicidio era un accidente? Dijo, no me acuerdo. ¿Cómo no te acuerdas, cabrón? Te está haciendo pendejo, Batis, por favor, sí. Pero lo que diga López Obrador está bien, sí. Bueno, ok, es otra cosa. Salvador, me regreso un poco a la pregunta original. Sí. ¿Tú piensas que los encuestadores, vamos a hablar de México, Sí. son todos Aficionados. comparables? Son aficionados. ¿Sí? Peor que eso, son Gente aficionados. tan reconocida, Mira, te voy a dar algunos nombres, Mitofsky, mira, o mira, puedes si alguien pensar no en tiene Buendía. si alguien no tiene una maestría en estadística, es un aficionado. Este es un tema estadístico. Para allá iba toda esta explicación. ¿Qué es lo que se genera con esto? Pues que de pronto, a partir del 48, hay alguna gente que tiene formación estadística, que es lo que se requiere para hacer encuestas, y otra gente que sigue la tradición de Gallup, o sea, que llegan a hacer encuestas simplemente porque se les ocurrió hacer encuestas, porque saben sumar y dividir y sacar porcentajes. Ese es el problema que tenemos, o sea, estamos llenos de aficionados famosos. La fama no te quita lo pendejo, o sea, eso es muy claro, eso es una máxima, ¿ok? O sea, tienes que tener maestría en estadística. El gremio de encuestadores se enoja mucho conmigo, porque yo les digo, es que si no tienes maestría en estadística, no tienes que chingados andar haciendo esto. No, estás haciendo las cosas mal porque no sabes. ¿Sí? Oye, es que yo he trabajado para la presidencia. Hay otros más pendejos que tú que te contratan, pero es otro tema. Le digo al auditorio, aquí el señor Salvador Borrego, él tiene doctorado en estadística y por eso se ha dedicado tanto tiempo al tema de encuestas. Pero, perdón que insista, ¿debemos descalificar toda encuesta que se está haciendo en México? Porque hoy el tema que surgió de Massive Caller enrareció todo el ambiente. A ver, el ambiente ha estado enrarecido de siempre, ¿sí? Nosotros tenemos problemas de diferentes tipos con las encuestas. Desde la franca corrupción, ¿sí? La gente que se vende. Promovida por la propia clase política, ¿sí? Mira, en este proceso yo tuve que mandar, ¿sí? Te voy a usar términos técnicos, al cabo acá, esto lo van a pasar ahí en Alvarado, voy a usar el lenguaje alvadoreño, que es un lenguaje muy propio para temas específicos de orden científico, ¿sí? O sea, en este proceso electoral he mandado a chingar a su madre a 3 personajes importantes, ¿sí? Porque vienen y me dicen, oye, queremos que nos ayudes. O sea, como no, encantado, para eso estamos. ¿Cuánto nos cobras? Tanto. Queremos que te entrevisten varios medios nacionales, ¿estás dispuesto? Por supuesto. Oye, pero queremos nosotros salir siempre arriba. ¿Cómo? O sea, yo los mando a chingar a su madre, pero ¿y así lo van a hacer todos? Pues claro que no. Hay gente, a lo mejor en una condición diferente a la mía, sí, que accede a eso. Entonces hay una situación de corrupción plena y hay una contraparte también, ¿sí? Porque de pronto tú te encuentras empresas, no te voy a decir nombres, ¿sí? Porque entonces sí se va a hacer un San Quintín, pero hay empresas que te cotizan según cómo quieres salir. Como quieren que ¿Quieres salga salir la encuesta, empatadito? ¿no? Sí, te cuesta tanto. ¿Quieres salir un poquito arriba? Te cuesta. ¿Quieres salir de manera? Te cuesta tanto. Así cotizan. O sea, la encuesta se ha convertido, en términos generales, en un instrumento de propaganda. O sea, lo que buscan es la propaganda. No buscan saber cómo están las cosas para mejorarlas. Eso ya está muy lejos de esto. Sí, se ha popularizado, se ha generalizado. Tenemos una serie de personas que andan haciendo campañas, ¿sí? Por otra parte, ese es un renglón. Por otra parte, hay un grupo de pillos que se llaman estrategas, que están metidos en las campañas, ¿sí? Los candidatos inocentes nos contratan porque sienten que es muy cómodo estar con una sola persona que te controla todo. Pero entre todas esas cosas que te controlan, que pues está bien que se encargue el estratega de ver qué comidas faltan aquí, si hay suficiente papel de baño o algo así para la campaña, eso está bien. Pero que él, el estratega, sea responsable también de las encuestas, significa que él se va a estar autoevaluando. Ahí trae el pobre candidato con la idea de que va a ganar
Pregúntale a cualquier pinche candidato quién va a ganar. De los que anden en las cortinas dicen que ellos van a ganar. Ahora, ¿cuántos van a perder? Pues la mayoría va a perder. ¿Qué quiere decir? Que la mayoría se está haciendo pendeja sola. Y muchas veces porque el estratega le hace sus encuestas. Y ahí lo lleva el pobre pendejo hasta que llega y luego por lo común pierde. Y entonces encontrará alguna explicación. Muchas veces la explicación del estratega es que me falló el producto. O sea, el candidato está muy pendejo, pues ¿qué podríamos hacer? Pero de repente pega y se van fortaleciendo las fantasías. Entonces tenemos dos problemas. Primero, el problema de la corrupción plena, ¿sí? El problema de otro tipo de corrupción más específica que está en los estrategas. ¿Ok? La preparación de los propios encuestadores que no tienen en general una formación estadística, ¿sí? Y hay otra peor. Imagínate que tienes empresas honestas. Imagínate que tienes personas preparadas con una formación estadística. Imagínate que tienes todo. Y tú me dices, oye, ¿y la encuesta entonces jala bien? No, sigue sin jalar. ¿Por qué? Porque se echó a perder la idea básica de la encuesta, ¿sí? Porque nosotros tenemos lo que en estadística se conoce como condiciones de aplicabilidad. Tú haces una encuesta, tienes una población y esa población está fija y tomas una muestra y luego mañana tomas otra muestra de ahí y en varios días haces el periodo de trabajo de campo y tomaste varias muestras de la misma población. Y por eso hace 30 años las encuestas tenían mucho prestigio y en términos generales acertaban en los resultados electorales, pero de pronto empieza a darse una situación de fallas, no esporádicas, que eso siempre va a suceder, sino que en este campo no hay certezas, pero sí masivas, o sea, el fenómeno de que fallaran todas o casi todas las encuestas. ¿Ubicas el tiempo en que ese fenómeno se empezó a dar? Pues viene desde, ahí vamos a hablar, iba a decir yo de Vicente Fox, pero no lo creo. El año. Piensa en el mundo, no nada más en en el mundo. Bueno, me sería difícil porque no soy letrado. Bueno, hay algunos casos emblemáticos, por ejemplo, 2004 en las elecciones en España, cuando se estalló las bombas en la estación de Atocha, sí que los pronósticos estaban en el sentido de que iba a ganar Rajoy y resulta que pierde, sí, es cuando gana Zapatero. De miércoles al día de la elección, finales del siglo pasado, principios de este siglo, se da este fenómeno. Ahora piensa en otro caso, la telefonía celular, la internet, ¿cuándo empieza a generalizarse ese fenómeno? Pues ya venimos desde, digamos, ahora sí hablando de México, desde Calderón empieza a tener una gran influencia. Más o menos en la misma época. Esos dos fenómenos... Estamos hablando del año 2010 más o menos, ¿no? Desde antes. Esos dos fenómenos están asociados íntimamente, ¿sí? Y eso no lo quiere entender el mundo. Yo tengo años de estarlo explicando, pero no me quieren entender. A ver. La telefonía celular y la internet lo que ha determinado es que nosotros nos comuniquemos con mayor intensidad y en mayor volumen, ¿sí? Niklas Luhmann, ¿sí?, uno de los grandes pensadores del siglo pasado, sí, murió pues relativamente recientemente, sí, hace unos 20 años, un poquito más, planteaba que lo que generaba un mayor grado de complejidad en un sistema social era que las gentes o los elementos de ese grupo social se comunicaran. Eso es lo que sucede con esto. Y entonces se generan cambios repentinos. O sea, nosotros tenemos un problema central medular de que yo necesito para hacer una encuesta y que sea confiable y que me siga sirviendo como me ha servido, pues que la población no se me mueva. Aquí quizá la trampa está en que cuando la gente piensa en la población, piensa en las personas. Pero la población que estudia el estadístico no es la población de personas, sino la población de las opiniones que generan esas personas. Y esas opiniones con la telefonía celular se mueven rápido. Entonces yo hoy hago un trabajo de campo. Mañana mido el trabajo de campo, pero es otra población. Y el tercer día el trabajo de campo es otra población y luego otra población. Y luego yo, ¿qué es lo que genero? El promedio de lo que obtuve de 4 poblaciones, no de una sola población. Y entonces tengo un problemón fuerte. ¿Por qué?
Primero, porque se violó la primera condición. Segundo, porque lo que yo estoy dando es un promedio. Y los promedios son una barbaridad, ¿sí? Porque imagínate tú que en esa población que son diferentes y que se están moviendo, tú tienes una situación donde un candidato va creciendo, o sea, tiene este valor y luego más arriba y luego más arriba y más arriba. Tomas el promedio y ¿qué haces? El promedio te va a quedar aquí. Y es más razonable pensar que el valor está acá arriba y no acá. El promedio entonces subestima el valor real o el valor más aproximado al real. Si fuera así hacia abajo, tomas el promedio y entonces te queda al revés. O sea, el promedio es veneno. Y ahí anda Zuckerman haciendo promedios de promedios. O sea, si estarte basando en promedios es una pendejada, imagínate sacar promedios, pues, sepa Dios a qué corresponda a eso. Entonces, el problema aquí es que aunque la encuesta sea perfecta, si esta situación ya la mandó al carajo, ¿sí? Porque tú mides hoy y luego en ese movimiento que tiene la opinión pública en 2 o 3 días, pues las cosas son radicalmente diferentes, muy probablemente. Y eso es la fuente fundamental por la que fallan más las encuestas bien hechas. Las encuestas que se hacen razonablemente bien tienen esa condición. En resumen, nosotros no podemos juzgar a una encuesta, a una encuestadora, por el contraste entre sus predicciones y el resultado electoral. ¿Todo el mundo lo hace? Sí. Todo el mundo lo subrayo. Es como la calificación ya para la encuestadora, ¿no? Para la empresa. Pero es una pendejada. Es una forma absurda de evaluar. Ahora, entonces tú me dirías, entonces, ¿cómo evalúa una empresa encuestadora? Sería una pregunta interesante. Bueno, hay 2 maneras. La metodología, el esquema de metodología de la ciencia te da 2 formas. Uno que se conoce como metodología, como validación interna. Es muy difícil de hacer, ¿sí? ¿En qué consiste? Yo voy, superviso cómo se sacó la muestra. Si veo que se hizo bien, le pongo una palomita. Ok, luego veo cómo están haciendo el trabajo de campo. Si veo que se hizo bien, le pongo otra palomita. Cómo capturaron, cómo analizaron los datos. Ok, si todo se hizo bien, la encuesta está bien y la compañía es una buena compañía. ¿Y el resultado? Puede salir lo que sea. A ver, ¿cómo se define muestra aleatoria? Una muestra aleatoria, vamos a pensar, si tú tienes una población y quieres tomar una muestra de 200 personas, o sea, una muestra aleatoria es una en la que si tú agarras todos los grupos posibles de 200 personas, todos tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. Es la muestra aleatoria. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cualquier resultado es posible cuando haces una encuesta. Cualquier resultado. Oye, que no coincidió, pues no coincidió. Pero ese no es mi problema. ¿Sí? Entonces, el INE, también otra recua de pendejos. Ahí andan con la idea de juzgar a las encuestas dependiendo del resultado. La intelectualidad, la clase política, es desesperante eso. Desesperante. O sea, no puede haber tanta ignorancia, pero sí la hay, ¿sí? Entonces, ¿cómo juzgar una encuesta? Tenemos esa forma que es casi impracticable, ¿sí? La otra forma, que es más razonable, pero tiene también muchos bemoles, es lo que se conoce como validación externa. A ver, Massive Caller te está dando un resultado que te dice que Xochitl está empatada con Claudia y que la estimación puntual que tiene la supera con algunas décimas. Ese es el resultado que te da Massive Caller. La pregunta es, ¿te parece lógico? A mí no, porque todas las demás dicen cosas diferentes. Por lo que sea, pero si a ti no te parece lógico, entonces tú no la estás validando. Si a ti te parece lógico, la estás validando, ¿ok? El problema que tiene la validación externa es que, pues entonces vamos a tener de manera natural diferentes opiniones. Sin embargo, si tú buscas a una persona calificada, conocedora del tema, ¿sí?, que tiene una situación de equilibrio, y que no está cargado ahí hacia un lado y hacia otro, pues ahí tienes una opinión valiosa que tú podrías tomar en cuenta. Pero, en resumen, de manera categórica, no puedes tú descalificar a una compañía encuestadora por sus resultados. O sea, hacer encuestas es una forma muy eficiente de hacer fraudes, de robar dinero.
de robar dinero de diferentes maneras. En España pescaron a unos encuestadores porque pues, había un contrato muy abultado y no hacía nada. Simplemente hacían unas gráficas y ya. O sea, de supuestos encuestadores. ¿Y cómo le hacías? Sí, pero a ellos por alguna razón los pescaron. Aquí en Monterrey tuvimos en la edición pasada, Fernando Larrazábal se quejó de una compañía encuestadora que le vendía la encuesta con los resultados que él quisiera. Sí, lo denunció, pero no tuvo los arrestos, sí, acá dicen huevos, sí, para ir y denunciar a esa compañía, sí, o sea, se detuvo, ¿ok? Muy probablemente esa compañía de la que hablaba Larrazábal sea una de las que hoy se mencionan, sí, valdría la pena investigarlo. Pero el punto, pues, es que nosotros tenemos ahí una situación muy favorable, porque no puedes juzgar, es el crimen perfecto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo te puedo decir? Pues si tú quieres una encuesta confiable, pues busca una persona, primero que tenga por lo menos maestría en estadísticas, ¿sí? Mínimo que tenga esa formación, y entonces contrátalo. Olvídate de la fama, o sea, que alguien haya trabajado con este cliente y con este, bueno, pues quiere decir que es muy chingón para vender, ¿sí? O muchas veces también en contexto de corrupción, por ejemplo, cuando tú te pones a ver cuánto ganas, y una vez yo me acuerdo que estaba ¿te acuerdas de Alejandro, el de la casa esta de deportes, el que lamentablemente Alejandro Martí le mataron a un Alejandro hijo, Martí, sí. Sí, una vez yo iba a ver a un amigo allá en México y me dice, oye, fíjate que nos vemos en tal lugar, en el Angelín, sí, en el hermoso restaurante ahí en México, y me dice, pero voy a platicar antes con Alejandro. Entonces, si te parece, tú llegas ahí, vemos el tema tú y yo antes de que llegue él. Ya cuando llegue, pues ya tú te retiras. Y ya, pues bueno, ya llegué, platiqué con él el tema que tenía, y ya llega Alejandro, nos presenta, nos sentamos. Y yo, pues de acuerdo a lo convenido, pues pasan 2-3 minutos, me despido, y Alejandro dice, ¿por qué te vas? Y, no, quédate, pues mi amigo ya no pudo más hacer nada, pues está bien. Ellos estaban esperando a otra persona, ¿sí? Luego, ya que se sentó ahí, me enteré que esa persona iba a ofrecerle una encuesta. Imagínate, yo estaba ahí y el tipo iba a ofrecer una encuesta. Y tú ibas como en una especie de... ajeno, o sea, te querían llevar como para decir, puede ser bueno, puede ser malo. No. Alejandro ni siquiera sabía que yo iba a estar ahí, ni siquiera sabía a qué me dedicaba yo. Simplemente llegó el tipo, un abogado. Era una encuesta sobre seguridad. Oye, llegó con una mujer que te quitaba el aliento. Tipo la policía de allá de Campeche. No sé, pero la jefa de seguridad de Campeche. Sí, está muy guapa. Pues está muy buena. Sí. Está guapa, está buena. ¿Propicia para el esparcimiento nalgatorio, acaso? Sí. Bueno, yo no sé inclusive de qué lado batea, pero bueno, ya mejor no nos metamos en profundidades. A lo que voy es al esquema de venta, ¿sí? Entonces, el tipo llega con una mujer así y le empieza a platicar, y ya se da cuenta que el otro pues ya estaba así perdido, ¿no? Así como que muy dispuesto a aceptar todo. Oye, cuando llega al precio que le estaba ofreciendo por una pinchurriente encuesta, supuestamente soportada por la UNAM y que la madre, la pinche UNAM no sabe hacer encuestas, hombre. Los que hacen encuestas son los estadísticos. Esos pinches prestigios son algo que no tiene sentido, pero en ese esquema se mueven esas gentes. Pero bueno, total. Salvador, te pregunto rápido, antes de que sería bueno que leas un poco tus fans que te están mandando mensajes. Sí. ¿Tú has seguido todo el proceso electoral de manera gratuita como dijiste, por disfrutar esta fiesta democrática? No tengo con tanto tus estudios democráticos. No tengo tanto dinero no tengo tanto dinero como para eso. La esperanza que yo tenía cuando arranqué esto era que tuviera suscriptores. O sea, que la gente me pagara, pues no sé, 10, 15 mil, 20 mil pesos, y que un grupo, digamos que importante o suficiente de personas, o empresarios incluso, sí, suscribieran, y que yo pudiera sacar esto adelante. El problema es que casi nadie se suscribió, y yo, pues por terco le seguí, ¿no?
Pero la cosa es que hasta la fecha has seguido haciendo tus estudios. Sí, los tengo. Tengo un suscriptor, 2 suscriptores, sí, gente. Te pregunto sí. de fondo, ¿coinciden tus datos con los que presentó Massive Caller? No, en modo alguno. ¿Hay una gran diferencia en Claro, eso? sí. Sin embargo, hay una cosa interesante, mira. Si tú me preguntas, oye, ¿tú crees que el día de la elección los resultados van a salir como tienen tus números? Yo te diría categóricamente no. Es más, si tú me preguntas, ¿tú crees que sería posible que la elección tenga un resultado similar al que está presentando Massive Caller? Yo te diría, es probable, no lo podría descartar. ¿Por qué? Porque yo tengo números que son claramente superiores de Claudia para Xochitl, pero esta es una cosa primitiva. O sea, a ver, tú pregúntale, por ejemplo, a Massive Caller, oye, ¿y qué tipo de gente va a votar por Claudia? No sabe. Porque el robot lo único que puso fue 1, 2, pícate el 1, pícate el 2, pícate el asterisco, ¿sí? Es lo que es. Entonces, oye, y en respuesta espontánea, cuando no les das nombres y solamente les preguntas, oye, ¿quién quieres que sea el próximo presidente o presidenta? ¿Quién es? Te va a decir Massive Caller, para chingada, yo no sé. Porque el pinche robot está tan pendejo que no puede platicar con la gente. Entonces, Massive Caller es un pinche estudio primitivo, jodido, básico, y que no cuesta nada, porque simplemente tienes una pinche computadora que está ahí marcando, ¿ok? Salvador. Ok, entonces a lo que voy es a lo siguiente. Puede suceder que los resultados electorales queden como los de Massive Caller, sí, pero ¿por qué? Porque nosotros sabemos qué tipo de gente, porque tenemos otro tipo de instrumentos estadísticos, qué tipo de gente soporta a Claudia. Y son gente con escolaridad abajo de 6 años, con ingresos abajo de 5,000 pesos, gente que recibe dinero, gente mayor de edad, gente que por lo común se abstiene. Entonces, esa ventaja que tenemos nosotros, muy probablemente se La ventaja desinfle. que tú estás hablando Y que pudiera- lleva ahorita Claudia, así es, digamos, y ¿no? pudiera eventualmente coincidir con alguna cosa como el caso de la de Massive Caller, que es un empate o prácticamente una situación que pudiera significar ventaja para Xochitl, que sucedieron otras cosas, como que al mismo tiempo suceda que se esté dando un fenómeno de voto oculto, porque la presión que están ejerciendo los siervos de la nación o los servidores de la nación está generando molestia, porque tengo detectado que me está diciendo la gente en la encuesta de anoche, por ejemplo, que hay una inconformidad al interior de Morena. O sea, puede haber un resquebrajamiento y una ineficiencia en la operación del día de la elección. Y tercero, porque podría suceder que los Estados Unidos le aprieten más las tuercas a AMLO y se genere de aquí al día de la elección una situación. Entonces, en resumen, ¿cómo vería yo una encuesta como la de Massive Caller? Como una apuesta. Una apuesta de que, pues una pinche apuesta de Es campaña. como tirar una moneda al aire, digamos. No, una apuesta de campaña. O sea, yo digo así, estamos en la campaña de Sal Ligado, por supuesto, la campaña de Xochitl, ¿sí? Y entonces, bueno, pues esa es la apuesta. Y si gana, pues qué chingón. Hasta van a decir que sabe hacer encuestas. Por supuesto que no. Sí. Salvador, no es que yo esté en contra de Xochitl, pero como ciudadano común creo que las cosas no cambian de la noche a la mañana, salvo situaciones como mencionaste, la explosión en Atocha en España, ¿no? Uh-huh. Entonces pienso que los humanos permanecemos muy estables. Es más, a estas alturas creo que los indecisos vienen siendo muy pocos ya. Tenemos cerca de un 20% de indecisos. Tan alto todavía, Sí. 3 semanas de la elección. Sí. Que por lo común los indecisos se abstienen. No van a votar. No van a votar, por lo común no se abstienen. Pero ahorita te digo, estamos ante algunos misterios. Los misterios del voto oculto, los misterios del voto de castigo, ¿sí? Los misterios de la abstención, que eso no es tan misterio. Eso incluso explica paradojas de este gobierno. A ver, ¿por qué la elección del 21 quedó tan pareja en la elección para diputados? Pues porque estaban infladas las estimaciones de Morena como lo están ahora. Y están infladas, ¿por qué? Pues porque esa gente normalmente no va a votar. Te agradece, sí. Alguna gente, si lo ven a López Obrador, pues a lo mejor hasta le van a proponer alguna cosa indecorosa, ¿sí? ¿Me entiendes? O porque lo aman algunos, ¿sí? Pero no van a votar, porque nunca han ido a votar. Porque es gente que está en la base de la pirámide de Maslow, cuyas motivaciones son respirar, comer y copular, que por lo común se los copulan a ellos.
¿Me entiendes? Entonces la gente no tiene ese tipo de motivaciones, ¿sí? De razonamiento, y entonces digamos. no va a votar, pues sí se va a bajar, ¿qué tanto? No sé, ¿verdad? Hay una parte que nosotros podemos tener, ¿qué te diré? ¿Por qué no lees a tus fans para que yo recuerde mi pregunta? ¿Tú quieres que yo lea? Salúdalos a algunos, a ver. A ver, compañeros, vamos a ver si... déjenme, voy a tener que Que poner los luego lentes. se siente uno muy mal de que no le hagan caso. Sí, tienes razón. A ver, primero vamos a ver si hay gente. Pues no son muchos, fíjate. No esperaban esta transmisión. Dice María Guadalupe Rodríguez. No dice nada, no se nos está viendo, la mandamos saludar. Dice aquí Fundación Daniel Hernández. Fundación Daniel Hernández Saludos. nos saluda nada más. Y luego Daniel Cruz también nos está viendo en vivo. Y luego acá, ¿qué dice Efraín Rentería, buen día Salvador. Buen día Salvador. Alma de García. Sí, también nos está viendo Enrique Serna. María Guadalupe Rodríguez, buenos días. Buenos días. Ya me recordé de mi pregunta. A mí bien. A ver, dejo aquí este comentario que dice. Saludos, Mari López, candidata por Juárez, por PES. Ahora compañera y amiga. Francisco Zambrano está viendo. Ya está. Es todo, no hay preguntas. Quiere decir que... Te quería yo preguntar, entonces el ciudadano común se tiene que quedar en la incógnita, en la oscuridad respecto a las encuestas debido a tanta confusión, variación. ¿No las encuestas son para darnos alguna muestra del camino? Así debería de ser, así debería de ser, pero se degradó. O sea, una de las cosas que se pierde, de las primeras cosas que se pierde en un país donde se establece un esquema como el que tenemos ahora, que de acuerdo a Moisés Naim son gobiernos 3Ps, o sea, donde privan el populismo, la polarización y la posverdad, es que precisamente lo primero que perdemos es una verdad común. La verdad común se pierde. Y las encuestas alguna vez representaron esa verdad común, o sea, esa verdad con todas las condiciones que tiene pues el tema de la incertidumbre y los grados de confianza y lo que tú quieras, pero de algún modo la verdad común que teníamos a la pregunta ¿cómo van las cosas? Ahora no la tenemos, la hemos perdido. ¿Para qué? Pues para que cada quien agarre su verdad. ¿Y eso no deja sin chamba a los encuestadores? Pues es que ellos han migrado a los mercados de la propaganda, algunos, los que se corrompen de plano. Sí, otros han tenido, yo me cuento entre ellos, por ejemplo, otros mercados, porque por ejemplo, los empresarios, de repente me hablan y me dicen, oye Salvador, han llegado aquí 2, 3 candidatos, todos traen una encuesta que indica que van a ganar. Y nosotros pues queremos tener una idea más clara de eso, entonces te contratamos a ti. O sea, es el tema político, pero contratado por empresarios. Ese es un mercado que para saber a quién van a apoyar. Y hay otro mercado, porque aunque no son muchos, sí hay políticos que están en campaña, que no son tan pendejos, ¿sí? Y que sí quieren saber cómo están las cosas para operar, ¿sí? Ese es otro nicho de mercado, es un nicho de mercado muy pequeñito, pero suficiente para que algunas empresas como la mía tenga la posibilidad de sobrevivir, de mantenerse vigente, ¿verdad? Entonces, pero en términos generales, el grueso de la encuesta está corrompido, por supuesto, ¿verdad? Y es un esquema que es muy difícil de regular, por lo que ya te dije. Entonces, tú me dices, el ciudadano común, ¿qué debe de hacer? Pues yo lo que le recomendaría es que se olvide de las pinches encuestas, que no piense en las encuestas y que trate de hacer un ejercicio mental en función de lo que está viendo, ¿sí? De lo que platica con otras personas. O sea, estamos en una condición de incertidumbre. En consecuencia, si tú me dices, ¿qué va a pasar el día 2 de junio? Yo te digo, no sé, pero prácticamente te diría que no me sorprendería ningún resultado. ¿Sí? Salvador, te pregunto, tú has dicho a través de tus programas que en esta ocasión nadie te contrató. Te preguntaría yo, ¿por qué? ¿Porque eres demasiado caro tus servicios? ¿Cuál es la razón? Porque uno también hace una autocrítica de su trabajo. A ver, nadie me contrató para la elección presidencial.
Yo tengo siempre clientes. Mira, la mejor campaña que puede hacer un político es hacer bien su chamba. Y es una chamba que él puede perfectamente sentir apoyo, seguir las cosas, es legal, es además adecuado. Por ejemplo, un alcalde, un gobernador que me contrata, ¿sí? Él me contrata para ver cómo se satisface de mejor manera a su gente. ¿Ok? Eso se puede entender de ese modo, de manera directa, es perfectamente legal, se hacen contratos, etcétera. Pero es la mejor campaña que él puede hacer. Es la pre-campaña. Si él, después de que termina su gestión, se quiere lanzar a un puesto público, ¿cuál es su mejor apoyo, su mejor recomendación? Pues el trabajo que hizo. Entonces, nosotros somos una empresa que trabaja todo el año. De hecho, prácticamente los... O sea, no es que llegues nada más 3 meses antes de la elección. Claro que no. Trabajamos para que la gente que está en el ejercicio de su gestión pública haga el trabajo lo mejor posible, ¿sí? Y hay gente que, vamos, se nota, cuando estamos ahí apoyándonos, luego nos vamos. Mira, hay por ejemplo, gobernantes, ¿sí? Que empiezan con una aprobación de 45% y sobre la base de ir detectando la satisfacción o insatisfacción de la gente, empiezan a subir, llegan hasta 75% a veces o más, ¿ok? Y luego se olvidan de eso, ya dicen, no, ya para qué gasto en eso, y luego de repente, ¿qué? Pues vuelves a medir después de un tiempo y andan otra vez en los 40 puntos. O sea, tú tienes que mantener a la gente en esa condición de satisfacción, teniendo mediciones, sabiendo qué les molestó, qué no les agradó. Tienes que estar viendo, es una relación que se cuida, como una relación de pareja. Tienes otros clientes, cuando te refieres, nadie me contrató, hablas en de la campaña presidencial, sí, claro. Es sí. Bueno que nuestro auditorio sepa que todos los políticos tienen su encuesta externa, que digamos es la que publican, y la interna. Es así, Salvador, ¿no? Donde hacen sus análisis ya a fondo. A ver, se entiende que alguien que esté en campaña diga mentiras. Una de las tantas formas de mentiras que puede decir la gente que anda en campaña es que tiene una encuesta que dice que va a ganar. Todos tienen una encuesta que dice que van a ganar. Y hay compañías que se sirven para eso, ¿sí? Hay compañías que incluso dicen que son compañías muy completas, ¿sí? Porque ellos te dicen las cosas, pues según esto como son, pues, por supuesto que ni siquiera saben ellos cómo son, ¿sí? Y otra que es para que la presentes, ¿sí? Es un esquema muy de estratega pendejo, ¿no? Para que le presentes sí. Públicamente. Okay. El problema aquí es que, a ver, si tú te estás prestando a eso, ¿sí? Primero no tienes ni idea de qué tienes, no tienes una conciencia de lo que es la ética profesional. A lo largo de los años he vivido cosas, por ejemplo, de que compañeritos de mis hijos que estudiaron también estadística como ellos, de repente nos saludamos, nos encontramos por ahí, están muy entusiasmados. Me dicen, ya me contrató una compañía encuestadora de gran prestigio. Ah, mira qué bueno, felicidades. Al poco tiempo lo volvemos a encontrar. ¿Cómo te ha ido? No, ya renuncié. ¿Qué renunciaste? Pues es que me pedían que le cambiaran las cifras. O sea, si tú te formaste como estadístico, si tú te formaste como médico, si tú te formaste como algo, tienes, aparte de la moral básica, tienes una ética profesional que respetar. Y un prestigio que cuidar, ¿no? Un prestigio que cuidar también, entonces te vas de ahí. Lo único que puede tener una empresa, sí, un individuo, es prestigio. Así es. A mí de repente me viene alguien y me dice, oye, ¿podemos hacer públicos los resultados? Claro. Nada más que serían públicos siempre, te vaya bien o te vaya mal. Porque si tú me vienes a decir que quiero hacerlo público cuando me vaya bien y lo escondo cuando me vaya mal, entonces la pinche imagen que me vas a dar a mí es que mis clientes siempre les da toda madre. Cuando no es cierto, pues a veces te va bien, a veces te va mal. No he tenido todavía el cliente chingón, ojalá un día lo tenga. Imagínate un político que no lo conocemos todavía hoy, ¿sí? Que diga, señores, esta compañía va a medir cómo voy. Sí, va a medir cómo voy. Y va a ser público los resultados cada tal día, los va aquí a presentar, ¿sí? Él va a decir cómo vamos. En esa encuesta es en la que yo me estoy basando. Si tienen preguntas metodológicas, háganselas a él, yo no soy en ese tema, ¿ok? Y que de repente te vaya mal,
Oiga, candidata, le fue mal, ayer sacó una alerta negativa, sí, me fue mal, yo me imagino que fue por esto y esto otro, pero vamos a trabajar para corregir. Exacto. Bueno, no hay todavía en México un pinche candidato lo suficientemente decente como para decir eso. Como dices tú. O un gobernante, ¿no? O un gobernante. A ver, López Obrador. A ver, pinche López Obrador. Sí, que el pueblo y que la chingada. ¿Por qué no le regalas al pueblo la información que es del pueblo? ¿Por qué no contratas una compañía y que te esté diciendo la compañía cómo va el gobierno? ¿Cómo va tu popularidad? Pero, sí, y que tengas ahí un referente, pero igual en ese contexto, como te vaya, ábrelo, ¿sí? Regálale a la gente eso, que tenga una idea de cómo están las cosas, ¿okay? Que pueda preguntar, que pueda interactuar, pues eso es apertura, ¿sí? Y me costó tanto y le estoy pagando tanto y aquí está el contrato, ¿sí? Eso no existe. Entonces juegan a ese tipo de cosas, ¿me entiendes? Simplemente a la pinche propaganda, que es una forma vulgar, o sea, pero vulgar de hacer política, cuando hay tanta ciencia. O sea, imagínate cuando tú le preguntas a la gente, oye, de todo lo que ha pasado, ¿qué es lo que más presente tienes? Y te da un tema, dos temas. Y tú como candidato llegas a un meeting y abordas esos temas. O cuando tú en la encuesta le preguntas a la gente, oye, si pudieras platicar con él, ¿qué le dirías? Y que llegue un candidato a un meeting y diga, señores, cuando yo platico con ustedes, me dicen, esto y esto otro. Y yo les quiero contestar esto y esto otro. Estás haciendo un diálogo, capturando la atención de la gente porque es efectivamente lo que le interesa. Eso es hacer campaña, no las pinches mamadas propagandísticas. O sea, la campaña de Xochitl, como publicidad. La campaña de Xochitl ha estado perdida haciendo propaganda con esa pinche encuesta del Massive Caller a lo pendejo. Sí, que puede ser que gane, pues puede ser, ojalá que gane. Y será una apuesta en la que ganó, pero hay el riesgo grande de que tenga un pinche fracaso monumental y fue advertida y se lo le malo dijo que se va a llevar a sí, al del Congreso entre las patas. se va a ¿no? llevar muchas cosas entre las patas, por supuesto, pero bueno, a ver, Xochitl está rodeada de gente que se cree muy importante, ¿sí? Muy valiosa, muy genial, ¿sí? Y que no son tanto. Mira, a ver, si lees el libro ¿De Graco Ramírez o de quién? No, el nacional populismo, ¿sí? El tema del nacional de Idwell, ¿sí? Si ves ese libro, te das cuenta de que los gobiernos populistas surgen porque se genera una inconformidad que se traduce en una frase, ahí lo plantea muy claro, no me toman en cuenta. La persona que se siente no tomada en cuenta genera un cierto resentimiento, llega de repente un líder populista, se aprovecha de ese resentimiento y logra el poder. Ok. La esencia de la molestia que determina ese tipo de cambios es eso, que no me toman en cuenta. Ok, tú eres oposición, cabrón. Yo sé que no me van a escuchar los pendejos que están ahí con Xochitl, ¿sí? Pero a ver, pendejo, tú eres oposición. Tú, Alito, ¿sí? Alito se enojó la vez pasada porque le puse ahí que era un cabrón y ya no me quiso escribir nada, ¿sí? Pero a ver, si el pinche problema es que la gente se siente harta de que no la tomen en cuenta, ¿cómo es posible que convoques a una elección, que le pidas a la gente que se registre y se registran con su INE, con mucho entusiasmo para votar y que les anuncies que aparte les vas a hacer una encuesta, ¿sí? Y que traigas ahí una pasarela y que de repente quitas a mucha gente nada más porque se te ocurrió, a pesar de que tiene una condición similar como el caso de Enrique de la Madrid, y luego te quedas con dos candidatas, ¿sí? Ok, y hay cierto entusiasmo y les estás dando un paseo y estás viendo que de repente una candidata se empieza a emparejar con la otra, y en ese momento tú sales y dices, ¿saben qué, compañeros? Ya no va a haber consulta ciudadana. Ustedes, pendejos, no los vamos a tomar en cuenta. No solo eso, nos vamos a burlar de ustedes, pendejos, que perdieron su tiempo registrándose. O sea, ¿cómo chingados piensas que una campaña de esas va a despegar? No mamen, es una pinche inocentada. Por eso han pasado y pasaron varios meses en que Xochitl no levantaba. Ahora se están dando condiciones que pudieran abrir la posibilidad de un triunfo, ¿sí? Como ese tipo de cosas que se están dando, esa posible baja participación de los que apoyan a Claudia y alguna eventualidad que suceda con Estados Unidos. Puede ser, pero de que perdieron la gran oportunidad de haber seguido avanzando. Mira,
antes de que cometieran esa enorme pendejada, ¿sí? Que no se puede llamar de no otro hacer la modo, consulta popular. Xochitl, Marcelo y Claudia estaban en un triple empate técnico en la respuesta espontánea para la presidencia. Eso se perdió. Ahorita tendríamos una pinche campaña en la que a lo mejor Xochitl estaría ganando. Podría estar arriba. Más cerrada, sí. Digamos, ¿no? ¿Quiénes son los responsables de eso? Los pendejos que decidieron no llevar el proceso al final. Esos pendejos son los que lo decidieron. Quizá Marco Cortés, no sé quiénes. Pero eso fue una pendejada enorme. El gran error de la campaña de Xochitl fue ese. Y se están todavía pagando las consecuencias, ¿sí? Salvador, yo tengo otras teorías al respecto. Sabemos que el tema de Claudia, hay muchas mentiras, sabemos que tenemos un sátrapa como presidente, como el último que le está haciendo a María Amparo Casar, donde revive la muerte del esposo de hace 20 años, que es de lo más vil y más ruin. Sabemos que, al menos yo soy opositor, así me declaro, y que enfrente tenemos pura suciedad. Es más, no te puedo decir tanto de Claudia, porque Claudia todavía no la hemos visto en acción. Pero sí te puedo decir de Andrés Manuel López Obrador, que es un sátrapa, completamente. Pero me gustaría que analizáramos esos errores que tú hablas, porque yo siento mucho que tampoco hemos avanzado tanto por oposición, por errores nuestros. No claro. Tanto porque ellos sean muy buenos o, como te gusta el lenguaje, muy chingones. Okay. Simple y sencillamente como oposición nos hemos equivocado mucho. Claro. Y el mayor soporte que ha tenido López Obrador ha sido la oposición. Respecto a Xochitl Gálvez, hablabas tú de que no se terminó esa consulta ciudadana. Sí. Yo no estoy de acuerdo, pienso que quizás sí debió suspenderse, pero te voy a decir por qué pienso que Xochitl Gálvez no siguió con sus 15 minutos de fama. Una es, ella fue electa el 3 de septiembre como ya la candidata de la coalición. Okay. Pasó todo septiembre, octubre, noviembre, casi todo diciembre, y no era ni para tener su equipo de campaña definido. Ella nos dijo que era una ingeniera y que era una gran organizadora. Para mí, que soy administrador de empresas, vi cero organización en esa situación. Y si no tienes organización, no puedes tener lo demás. Entonces pierde un tiempo valiosísimo que hoy le hace falta a Xochitl Gálvez, con la esperanza de poder alcanzar. Luego le hacen una entrevista, recuerdo un entrevistador de los famosos, y le dice a Xochitl Gálvez, este es tu mayor reto en la vida, ¿no? Ella se ríe y dice, no, esto no es nada con lo que viví en mi niñez, no es nada aspirar a la presidencia de la República, así tu padre haya sido alcohólico, así te hayan golpeado, llámese como se llame, pero tú no puedes menospreciar lo que es ir a ser presidente de la República. Claro. Que inclusive otra comentarista dijo, si tú quieres hacer una fiesta, obviamente invita a Xochitl Gálvez porque va a ser el alma de la fiesta. Claro. Pero si quieres hablar en serio, habla con Claudia Sheinbaum. Creo que Xochitl Gálvez se ha pasado, y no lo he oído de un solo opinólogo, digamos, de otros, que ha tomado muy a la ligera esto. Es más, en esa entrevista ella dijo, para mí esto es un juego, me voy a divertir. Bueno, ella se va de la lengua muchas veces, sí, y hay cosas terribles que todavía no le sacan, pero que yo las vi, no las voy a mencionar, sí. Pero ella da mucho material, pues, para ser golpeada. Pero yo creo, pues, que el error fundamental es ese que te dije, y pues traen muchas cosas, sí. Es un grupo que se formó. Hola, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo le va? ¿Qué ha habido? Muy bien. Mi hijo David. Hola, encantado. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo estamos? Pues bien. ¿Cuándo nos vemos ahí en Fórmula? Pues no sé. La última semana de mayo. Sí, puede ser. Los pronósticos. Si es que tengo pronósticos, a lo mejor no tengo. ¿Quién va a ser entonces? ¿Quién pinta? El que gane más votos, el que saque más votos es el que va a ganar. ¿De buenas encuestas? Sí. Vale, ya está. Órale, sí. Ya está. Pero independientemente de que estemos de acuerdo, Salvador, en eso, que si no se llevó a cabo toda la consulta popular o no, ¿sientes tú que Xochitl, digamos, ya como estadista, si la queremos evaluar, tenía los arrestos, los pantalones, bueno, pantalones dice que sí los tiene, pero los arrestos para comportarse como estadista
para un reto de este tamaño? Yo no creo que ella haya sido la mejor opción de la oposición. Yo creo que era mejor opción Enrique de la Madrid, creo que era mejor opción incluso Beatriz Paredes. Lili Telles, ¿qué te parece? Terriblemente pésima. Sí, o sea, de hecho Lili Telles es una de las responsables de esto porque les Aun cuando sea muy entrona y hable claro. A ver, el gobierno que tenemos es un gobierno 3Ps. ¿Cuáles son las fortalezas de este gobierno? Populismo, polarización. Sí, polarización. En la polarización se pierde la racionalidad, ya no importa nada. ¿Sí? Entonces, el discurso de Lili Telles es un discurso polarizante. O sea, esa estrategia es una estrategia que cabecea para el lado del golpe. Si tú fortaleces esa polarización, lo que haces es que simplemente no se mueven las cosas y tiene ventaja el que tenga el polo más grande, y el polo más grande lo tiene Morena. Entonces, Lili Telles ha sido un elemento dentro de la oposición que es muy atractivo, muy sugestivo, muy catártico, pero nada más. Ay, yo la veo y me siento muy a madre porque le está echando madres a López Obrador. Sí, mamacita, pero no avanzamos una chingada. Sí, mamacita, pero nos estás hundiendo. Se requería inteligencia. O sea, tú dices para no hay que esto. confrontar. A ver, es un problema complejo, muy complejo, y se trató de atender de manera visceral, ¿no? O sea, de manera torpe, que es lo que hace Lili Telles. O sea, la confrontación no era. Por otra parte, da la impresión de que no leen una chingada. El libro ese de La revancha de los poderosos de Moisés Naim, ¿sí? No solamente te describe muy bien todo el asunto, como muchos otros libros, ¿sí? Como el de Luis Antonio Espino o el de Fonseca, pues el argentino, ¿sí? Sino que este tipo te dice así hay que hacerle para destrabar un gobierno de estos, ¿sí? Y hay una cuestión fundamental, o sea, tú tienes que atender la gran mentira, pero ¿cómo vas a penetrar, cómo vas a aclarar si de entrada lo que estás diciendo es que los que apoyan a López Obrador son unos pendejos? ¿Sí? Si sigues fortaleciendo esa polarización, o sea, la estrategia estuvo mal. Dicho de esto, yo creo que en este momento, sí, si sucedieran cosas de gran impacto en contra de López Obrador, esa estrategia que creo que es equivocada podría dar frutos también. Para que Xochitl tenga una condición pues mucho más favorable, fuerte. digamos. Puede ser, pero dependemos de las circunstancias. Pero se perdieron 5 años. A ver, fueron 5 años de confrontación, fueron 5 años de ayudarle a López Obrador haciendo todavía más fuerte esa condición. El caso de María Amparo pues está en ese mismo contexto, o sea, se pierde la racionalidad, se pierde el humanismo, se pierde todo. ¿Pero qué hacemos? Le decimos, muy bien, señor presidente, por no discutir con usted, le damos la razón de que usted pueda, ahora sí, manchar la memoria de quien sea. El diálogo, bueno, a ver. Evidentemente el presidente puede cometer ese tipo de deslices porque no está juzgándose. Pero vaya, hay deslices a deslices, ¿no? De acuerdo, ok. La bronca es que tú dices aquí, a ver, ¿dónde está el tema ese? La gente no lo registró, ¿sí? ¿Qué hizo López Obrador? Destruyó a esa mujer, ¿sí? ¿Por qué la destruye? Bueno, pues porque es una mujer que tiene una condición, sí, diferente, vamos a decirlo con honestidad. A ver, nosotros tuvimos una élite intelectual, ¿sí? Una élite intelectual, o quizás siguiendo un poco las ideas de Gramsci, si tuvimos unos intelectuales orgánicos que vivían en un mundo paradisiaco. O sea, tenían negocios paralelos a su actividad profesional o editoriales, etcétera. Se enriquecieron y aparte eran prestigiados y aparte podían ser críticos, ¿sí? Ellos vivían en un paraíso. ¿Ok? Y entonces son golpeados ahora y exhibidos, y pues claro que ya con esta situación de polarización de donde ya hay una condición de irracionalidad, ya no se detiene la gente a ver en eso. La polarización ¿en qué consiste? En que la gente ya no piensa nada, lo único que trata de detectar es, a ver, esos están con López Obrador o están en contra de López Obrador. Si están en contra de López Obrador son corruptos, y son esto y son eso otro, etcétera. Y si están a favor, entonces son bellos, honorables, decentes, etcétera. Santos, ya los... En ese contexto de irracionalidad que ya se generó y que ya se estableció, cualquier barbaridad puede hacer López Obrador y no va a ser
juzgado, de hecho vimos nosotros los indicadores, no se movió ni la calificación ni la aprobación, no pasó nada. En otros contextos, esa grosería que hizo con esa mujer, en otros países, ¿no? Le hubiera significado un derrumbe en su popularidad. Que lo corrieran como presidente, o incluso casi, ¿no? que le hicieran un extrañamiento a sus propias huestes. Aquí no. Y entonces, si no se entiende esa realidad, por los que están ahí con mamadas, es una pinche campaña pendeja la de Xochitl, donde se fueron ahí agregando varias personas que se metían en el tema de las encuestas como pendejadas, que un like no es un voto. Pues por supuesto que no, pendejo, ¿a qué chingado se le ocurre eso? Y agarras esas mamadas como una guía, o los switchers ahí andan con la pinche fantasía de que los switchers son puras mamadas, por favor. ¿Sí? Entonces, si no le meten ciencia a esto, pues ya no le metieron ciencia, ya le metieron pura pinche propaganda y publicidad, bueno, pues los resultados van a estar ahí a la vista. Salvador, otro dato que me da que Claudia Sheinbaum va arriba, su publicidad últimamente la dedica a pedir el voto para senadores y diputados de Morena. Ya no pide el voto para ella. Si yo estuviera inseguro, pido el voto para mí, Claudia. Pediría el voto para mí y no lo estaría pidiendo para los senadores y los diputados. Mira, Claudia, ¿qué va a pasar con Xochitl si le falla su estrategia y nos quedamos con un Congreso en desventaja totalmente, que sería catastrófico para el país? ¿Qué va a pasar con Xochitl? Yo creo que la van a doblar, finalmente va a estar ahí tranquila. Pero me refiero ya en términos del Congreso, que nos va a hacer mucha falta. Diputados, senadores, ojalá que para que no hagan los de Morena lo que ellos quieran. Ojalá que se consiga eso, pero está en riesgo. Desde mi punto de vista está en riesgo porque Xochitl está aferrada a que ella va a hacer y no está compartiendo con senadores, con diputados, con candidatos a gobernador. Puede ser, puede ser. Puede ser, pero va a depender mucho de cómo se dé la situación de la elección presidencial. O sea, va a estar muy correlacionado, ¿sí? Y va a depender, pues, otra vez, de cómo sea el fenómeno de la abstención, de si se dan esos fenómenos ahí de voto oculto o de castigo, y si algo sucede de aquí a la elección. Pues yo creo que en esas estamos, sí. Última pregunta, muy local. Mariana, la esposa del famoso Samuel García, gobernador de Nuevo León, sí. El Fosfo. Sí. ¿Tiene posibilidades de ganar la alcaldía de Monterrey? Claro. ¿Sí? Sí, claro. ¿Tú le ves muchas posibilidades? Le veo más posibilidades a Adrián, pero ella tiene posibilidades. Adrián de la Garza es otro contendiente sí, que sí. tiene, tengo entendido, mucha experiencia, que ha sido alcalde de Monterrey, tengo entendido. Así es, 2 veces. Pero Mariana con sus influencers, Así ¿tú es. crees que pueda derrotar a alguien que con experiencia, con tablas, etcétera? Pues ya te digo, sí. Mira, es una cosa muy interesante porque cuando te vas a Norberto Bobbio, entonces él te simplifica ese resumen maravilloso que hace de lo que ha sido la historia de la política y el poder. Y te dice, hay 3 fuentes, 3 esquemas de poder, ¿sí? El poder económico, el poder ideológico, el poder político. Se diferencian en la forma en que logran ejercer el poder, que es hacer que otro haga lo que tú quieres, ¿sí? En el poder económico, bueno, pues con el dinero, ¿sí? Toda esta gente lana que está aquí trabajando se visten de un modo que les indica a alguien, llegan a una hora que se les indica, están condicionados, o sea, sí, claro, les dan un sueldo y es un trato honorable, sí, pero ese es el control que tienen. El poder político, pues ya sabes, o sea, establece leyes y no las cumples te chinga, ¿no? Chinga de un modo o de otro, hasta el extremo de llegar a golpearte, arrestarte o matarte. Punto. Y el poder ideológico es muy interesante, ¿sí? Es el que ejerce, de acuerdo a Bobbio, ¿sí? Alguien que se supone que sabe más que la mayoría de la gente en un tema, ¿sí? Y entonces influye. Entonces la base del poder ideológico está en la influencia. Y resulta que ahora tenemos un fenómeno raro porque hay unas personas que precisamente se conocen como influencers, ¿no? ¿Sí? Entonces ellos tienen un poder, representan un poder, ¿sí? Nada más que hay una situación interesante. En el caso del intelectual o en el caso de quienes tienen ese tipo de poder, ¿sí? Son personas que se les reconoce que conocen más que los demás. Y el influencer, para ser influencer, o sea, para tener muchos seguidores, que es lo que les da esa categoría o la jerarquía, necesitan irse abajo, o sea, hablar de cosas elementales.
cuando tú platicas con personas que van a Estados Unidos a tomar cursos para meterse, para ser influencers, ¿sí? Te dicen, la recomendación fundamental es decir cosas superficiales, banales. ¿Qué podríamos llamarle habla pura pendejada? Exactamente, puras pendejadas. Ojo, no significa que yo esté diciendo que los influencers sean pendejos, en modo alguno. Puede ser que algunos influencers sean más inteligentes que algunos intelectuales, ¿sí? No. Pero sí estoy diciendo que para ellos poder tener esa difusión necesitan hablar de cosas superficiales, ¿ok? Por ejemplo, ves a la gente que está en ese tipo de cosas. Aquí desayunando con mi amigo Carlos. Y like. Sí. Llegando aquí a una reunión de trabajo. No dudo que algún pinche influencer haya puesto una foto donde dije, aquí cagando, ¿sí? Like, ¿sí? O sea, ese tipo de cosas. Pero, al final de cuentas, representan una fuente de poder. Mariana Rodríguez representa una fuente de poder. Por supuesto que Adrián representa otra fuente de poder, más ligado al poder político, un poder político probado, ¿sí? ¿Y cuál es la posibilidad más grande que tiene él de llegar? Pues que la gente le reconozca, ¿sí? Número uno, que es una persona experimentada y que ya cuando estuvo de alcalde dio resultados en un tema que es crucial. Quizá no en todo, como en todos los casos, quizás se le pueda criticar muchas cosas, pero hay un tema central, que es el tema de la inseguridad, el principal problema de México, que también es el principal problema de Monterrey. Mira, sí, hay una estadística, un gran problema con eso, ¿no? Hay una estadística que yo no conocía, pero que recientemente me enteré. ¿Sabes tú que en los 2 trienios que estuvo Adrián, no hubo una sola ejecución? Aquí en la ciudad de Aquí en Monterrey. No hubo una sola ejecución. No tenía el dato. Ese es un dato impresionante. O sea, estás hablando de alguien que conoce el tema. Y entonces, la gente pues va a tener que decidir entre una persona experimentada que le puede atender de manera adecuada el principal problema, o una persona que me motiva, ¿sí? Influye en mí, ¿sí? Por cosas que son así más o menos superficiales, pero que influyen en mí. Entonces ahí está la decisión. ¿Quién va a ganar? No sabemos. Si vemos las encuestas que se publican, pues unas dicen que uno, otros dicen que otro, ¿sí? Pero yo creo pues que la imagen que tiene Adrián es una buena imagen, ¿sí? A veces he hecho algunos estudios, por ejemplo, y cuando pregunto, me sorprendió mucho esto, por ejemplo, cuando pregunto quién es el mejor político de Monterrey, me sale Adrián arriba. Adrián de la Garza. Adrián de la Garza. Y después de él me sale Alfonso Martínez Domínguez, un exgobernador muy famoso que tuvimos aquí. Entonces, él tiene por lo menos un grupito de fans, ¿sí? Importantes, ¿sí? Que lo considera, que lo valora. Y entonces, bueno, pues tenemos una situación interesante. La decisión de la gente, pues vamos a saber el 2 de junio. Pero yo no descartaría ni a uno ni a otro, ¿sí? Para resumir la respuesta. Salvador, entonces nuestro votante es muy poco racional. Nunca lo ha sido. Sí, la votación es emocional, digamos. El voto ¿no? razonado es una fantasía, vamos, no es una fantasía en el sentido de que no exista, pero es una fantasía en el sentido de que es un porcentaje muy pequeñito de gente que se pone a pensar. Sí, es muy superficial. Es como ir al súper, compras luego por emociones. Mira, ¿no? una vez me pidió el gobernador de aquí de Nuevo León que buscara algún académico importante en Francia o en Estados Unidos para que hiciera valoración de los resultados que yo iba obteniendo. Y a mí me pareció muy exagerado irme a Francia. Tenía pues la posibilidad de hacerlo pues a Estados Unidos. Dije, no, es mucha exageración. Me fui al Colegio de México. Y ahí estuve platicando con algunos de los académicos. Finalmente a quien contraté fue a Mauricio Merino, que luego fue consejero electoral. Se hizo fan de López Obrador, luego López Obrador lo decepciona, y ahí anda así, como las abandonadas que amaron creyendo ser también amadas, ¿okay? Pero bueno, en esa época andaba con otra ventolera, ¿sí? Yo le decía a Mauricio, no mames, decía, sí, es que la sola alternancia genera beneficios. Le dije, no chingues, Mauricio, se puede cambiar para empeorar, o sea, nada más la pura alternancia, no.
O sea, si te vas a ir con Fox, que es un pendejo, pues claro que podemos estar peor. Bueno, pero andaban los académicos muy entusiasmados con Fox y lograron la alternancia, fueron felices y luego otra vez se decepcionaron. En fin, es otra historia. Pero a lo que voy es lo siguiente. Cuando yo empecé a darle los resultados de cómo la gente pensaba y de cómo reaccionaba ante las cosas, él sufre una decepción de la gente, ¿sí? Porque decías que cómo puede ser, como ahorita si tú vienes, tú vas a decir, a ver, ¿cómo es posible que pase esto? A ver, ¿cómo es posible, por ejemplo, si te vas al 18, que las grandes mentes, los grandes intelectuales, los artistas, las mentes más lúcidas de México estuvieran entusiasmadas con un pendejo como López Obrador? No puede ser, no tiene sentido. O cómo es posible que nosotros tengamos un gobierno que nos quita 4 años de esperanza de vida, ¿sí? Que significa que nos ha quitado más de 8 millones de mexicanos, ¿sí? Cuando Hitler se chingó a 6 millones y todavía la gente lo sigue aprobando. O sea, es decepcionante, por supuesto. Entonces Mauricio se sentía así, hasta que llegó un momento en que se encontró por ahí a un autor, ¿sí? Que explica de manera muy fundamentada que el voto y la opinión pública de la gente se mueve en función de cosas superficiales. Dicho ya en términos más laxos o más rigurosos, si ustedes quieren verlo así, o sea, las decisiones electorales y políticas se mueven en función de muchas pendejadas, muchas fantasías, ¿sí? Muchas ideas, y en un contexto como este, populista, pues tenemos un esquema mucho más interesante porque son pasiones que se mueven en nosotros. A ver, ¿qué nos da López Obrador? ¿Dinerito o qué? Alguna gente que no tiene nada de ingresos y de repente en su familia reciben 6,000 pesos, por supuesto que esa gente, cuando yo platico con ellos, me dicen, yo rezo todas las noches para que no le pase nada a mi presidente. Están agradecidísimos. Ok, de acuerdo. Oye, pero hay gente que no está en esa condición y son así seguidores de López Obrador. ¿Qué les da López Obrador a ellos? Algo muy interesante, una justificación. Al tú estar jodido o no haber logrado lo que tú quieres, ¿sí? No porque eres un huevón, o no porque eres un desobligado, no porque no te esforzaste, sino porque hay unos pinches malos neoliberales que te jodieron. Entonces te dan la justificación, es un regalazo también que te dan. Pero entonces se mueve en función de todo ese tipo de cosas una intención de voto, por lo menos una intención de voto. No estoy diciendo que un voto, porque ahí es donde yo tengo mis dudas de que realmente vayan a ir a la urna, pero sí esa intención de voto y esa disposición de ánimo que te habla de que tenemos un presidente muy popular en una contradicción absurda, ¿sí? Tú dices, no puede ser popular un presidente con los resultados que tiene en el tema de la pandemia fueron criminales, en el tema de la seguridad pública renunciar, imagínate renunciar a lo esencial, o sea, te estamos dando el pinche poder exclusivo de la violencia, ¿sí? Para que tú controles las cosas y luego resulta que llegas y dices, no, yo abrazos, no balazos, ¿no? Digo, no, yo voy a jotear, yo le voy a dar las nalgas, porque no son abrazos, son nalgazos, son las nalgas las que le dio el crimen organizado. Bueno, en esas estamos. ¿Cómo puede ser popular un presidente así? Está distorsionado todo. Por supuesto, si nos vamos 10, 15, 20, no sé cuántos años, que nos vayamos, lo que es previsible es que López Obrador estará perfectamente ubicado en el basurero de la historia, porque no es otra cosa lo que ha conseguido, ¿sí? Mientras, pues ahí va a seguir, no sé qué tanto vaya a lograr. Manejar a Claudia, manejar a Claudia, es muy probable que Claudia lo vaya a mandar a las chingadas, ojalá. Y por supuesto que va a quedar un residuo importante, así como el peronismo tiene tantos años en Argentina, pues el López Obradorismo va a estar ahí y va a haber algunos de los más fanáticos que le van a poner casitas, así como el niño Fidencio, y va a hacer milagros el cabrón y te va a lucurar así, López Obrador me salvó, ya veo y la chingada. Esas cosas van a pasar, ¿sí? Ahí lo vamos a tener, pero yo espero que lo tengamos en un nivel, en una cantidad y en una dosis de poder rezagado de la historia, digamos, que no influya en el desarrollo de nuestro país, ¿sí? Ojalá. Si es con Claudia, a mí no me importa, ¿sí? Yo no tengo problemas. Yo he bajado mucho mis expectativas ante este desmadre. O sea, yo ya no estoy pensando pues mucho en cuestiones de que si es de izquierda, que si es de derecha, que sea loco. Yo me conformo con que tengamos el próximo sexenio un gobierno racional. Dicho de otro modo, un gobierno que no haga
pendejadas mayúsculas e históricas como se han hecho las que hasta ha ahorita. cometido sí, pero las que acabamos de referir, la cancelación del aeropuerto, está registrada como una de las grandes pendejadas de la historia por el The Economist en Inglaterra, ¿sí? O sea, son pendejadas enormes, no se pueden entender. ¿Cómo vas a tirar todo ese dinero? No puede ser. ¿Sí? Salvador, como en los bares, la última y nos vamos. Órale. Y aparte de sacarte todo el jugo ya que vine hasta Monterrey, tú has anunciado en algunos programas que el 2 de junio te retiras ya en hacer trabajos de impuestas. Hacer trabajos. No sé si entendí bien. En hacer trabajos que yo pague, sí. Que tú pagues. Que yo pague. Si hay alguien que quiera pagar y que quiera. ¿Tu empresa va a continuar? No, nosotros seguimos, claro, sí. No, la idea mía es que nosotros podamos seguir como empresa, esa es la gran ilusión. Mira, nosotros estamos obligados a no seguir la evolución natural de una empresa. Las empresas nacen como empresas familiares, aunque no haya más gente de la familia y aunque uno solo sea el responsable, de cualquier manera tiene la categoría de empresa familiar. Y luego evolucionan de manera natural en empresas institucionales, sí, ya donde la familia pesa menos y hay un esquema. En el caso donde es un conocimiento que tienes, normalmente la gente cuando siente que ya tiene más o menos suficientes elementos, pues se va. A lo largo de estos casi 40 años ha habido una gran cantidad de compañeros que de repente se van con la ilusión de poner una empresa similar. Que han pasado por tu empresa, que han pasado por la empresa y se formaron. Unos han tenido algún éxito, otros no tanto. Pero esa es una situación normal, sí. Sin embargo, para mí, el gran proyecto es que la metodología que he desarrollado desde el 93 se establezca. Y hoy en día hay indicios, sí, te lo voy a dar en exclusiva. Escuchaba yo que del extranjero inclusive quieren conocer tu forma de trabajar las encuestas. Ahorita hay te voy a dar dos datos nada más, ¿sí? No te voy a dar muchos detalles porque no puedo, no debo, pero este tipo de cosas puede ser que pronto estén a la vista y eventualmente se interesen en Estados Unidos en una compañía, la más importante que puede haber de encuestas, ¿sí? La institución más importante. Y por otra parte, se está trabajando en una tesis doctoral para implementar esto con inteligencia artificial. O sea, eso que hace, por ejemplo, Massive Caller es interesante, pero es muy primitivo. Simplemente pones 1, 2, 3, 4, ¿sí? Pero algo más complejo sería establecer un esquema de inteligencia artificial donde te suena el teléfono y si no te avisa, que tú piensas que es una persona. La ley te establece que tú tienes que decirle, no soy una persona, sí, soy fulano de tal, pero soy una creación de inteligencia artificial y le quiero hacer una entrevista, ¿sí? Le tengo que advertir, ¿sí? ¿Me acepta? Pues sí. En ese esquema, que es mucho más sofisticado que simplemente pícale aquí, pícale allá. O sea, un trato más personal, digamos. La idea de lo que yo les dije, para nosotros sería ideal que pudiéramos hacer preguntas abiertas. Pues vamos a trabajar en eso. Con inteligencia artificial se puede. Que tú le preguntas a la gente, oye, ¿qué es lo que te parece el principal problema aquí en esta ciudad? No, pues yo creo que es esto. Oye, si pudieras hablar con el candidato, con el alcalde o el gobernador, ¿qué le dirías? Yo le diría esto, que te lo escriba. Sí, eso es muy, muy interesante. Y entonces estamos trabajando en eso. Pero lo interesante es pues que se establezca el esquema de los monitoreos y las cartas de navegación política, porque creo que esa es la aportación que nosotros hemos hecho. Y para mí, pues ahorita ya no me preocupa tanto vivir de eso. De hecho, he vivido todos estos años, bueno, más o menos, ¿sí? No me quejo, pero lo que yo ahorita en este momento quisiera es que la metodología se sobreviva, que ¿sí? Trascienda, digamos. Y mis hijos van a seguir. Bueno, yo todavía no me voy a morir, al menos espero que todavía no, aquí voy a estar un buen rato. Pero el punto aquí es que yo tengo desde el 2003 hasta ahora, o sea, más de 20 años, siempre con una idea de estar midiendo algo y haciéndolo público, sufragando en general prácticamente todos los gastos yo. Eso es lo que ya voy a terminar, ¿sí? El 12 es claro que si hay alguien, alguna organización de otro tipo que diga, oye, a mí me interesa y yo quiero pagar, bueno, y que se haga público, pues encantado.
Lo que ya no voy a hacer es estar en este esfuerzo, pues porque ya cierro el ciclo, o sea, ya se acabó. Ya lo que pude haber hecho, la comprensión que pude conseguir, quedó ahí. La aportación en esta campaña, digamos. Y aparte tengo varios... Fiesta democrática, como le llamaste. Sí, he estado escribiendo a lo largo de este sexenio cómo ha ido evolucionando todo. Hay muchos artículos que he estado haciendo. Ya hice una primera recopilación y lo publiqué bajo el título La Muchacha, parte 1, ¿sí? Creo que van a salir unos 4 más, entonces me voy a dedicar a organizar el trabajo y a estar publicando los libros. Yo creo que van a ser como unos 5 y va a cerrar el día de la elección. Ya lo demás, pues ya veremos. A lo mejor va a ser más interesante, pero pues yo ya estoy más o menos viejón, hombre. Ya quiero estar ahí en la casa, ahí en la mecedora, nada más viendo pasar los cadáveres de mis enemigos, ¿sí? Y leyendo y cosas, a lo mejor escribiendo algunas cosas. Tengo un espacio aquí en Televisa Monterrey, si me quieren seguir invitando pues iré, si no pues no pasa nada, ¿sí? Ya estás en una edad en la que pues ya todo lo que chorrea es miel, o sea, ya las cosas básicas. Como dicen, es ganancia, lo que se dé es ganancia, sí. ¿no? Disfrutar mis hijos, un poco mis nietos. Pero seguir en esto, por supuesto, pero ya no es esta condición de preocupación por saber qué está pasando y compartirlos, eso ya se va a acabar. Salvador, te agradezco mucho tus palabras, el que me hayas recibido en Monterrey. No, hombre, un placer. Ya no quiero quitarte más de tu tiempo, no le quiero quitar más tiempo a tu auditorio, a quien le agradecemos. Se acaba mucho. una tanda y sigue la otra, porque ahora sigue la entrevista con Toño Lomas. Sí. Bueno, adelante. Ok, muy bien, compañero. Que chévere, andas lastimado de la mano. Sí. Bye, compañeros. Gracias a todos los que nos han seguido por hoy. Vuelvo con Antonio Lomas. Saludos a Veracruz. A ver, ¿hay alguna cosa aquí que diga? Mario Posada. Sabes que tengo algunos amigos que son chairos y me siguen. Sí, son muy respetuosos, sí. Y fíjate que de repente algunos gente de Morena, sí, me dice, no, está bien, qué bueno que nos critica porque eso es bueno. Sí, hay de todo, en todas partes, sí, pero bueno.